Seguimos en cadena nacional y tenemos el honor y el placer de estar con el ministro de Agricultura, con Esteban Valenzuela. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias, Andrea, un honor. Cariño a los televidentes, hombres y mujeres, y nada, cadena alimentaria le quiero poner yo al No, pero programa. espéreme, que yo lo voy a presentar como Dios manda, como se diría, aquí en estos tiempos. Doctor en Historia Contemporánea. Además somos colegas, periodistas, Así es, políticos, fue alcalde. jovencito, Fue a los 28 años, claro, fue el más joven, ¿o no? el más joven de la transición. Exactamente, la transición, ahora ya no se dice mucho que uno es parte de la transición, no queda tan bien. También fue diputado y ahora ministro, ¿ya? Y uno podría decir, ministro, que ha sido activista por el medio ambiente, yo le podría decir. No, sí, claro, me tocó fundar, cuando creamos la Asociación Chilena de Municipios, creamos al tiro la vicepresidencia de Medio Ambiente y ayudé a crear bosques para Cachapual, que ha dado hartas batallas, entre ellas una que ha sido muy importante para defender el bosque esclerófilo y poner orden, ¿no? De respetar las laderas. Pero además, toda la vida he sido académico y he trabajado con la cooperación alemana en desarrollo territorial, rural y también intercultural. Viví con los mayas y amo a los mapuches y a los de Aguita y he aprendido muchísimo de nuestros pueblos, naciones originarias. Y ahí me parece interesante poner un punto, cómo es pasar a este ministerio, que es un ministerio que ha estado asociado históricamente también más bien a los latifundistas, o más bien o uno tiene la idea de poder estar asociado con esos intereses. De hecho, el ministro anterior, además, el ministro Walker, era dueño de agua también, era parte de aquellos que firmaban cartas para poder defender el tema del agua, en fin, bastante curioso. Entonces, ¿cómo es pasar a este ministerio que está asociado históricamente, o quizás los últimos 30 años, ya que usted es historiador, o sabe historia, a lo mejor ha estado asociado estos años al fondo, a los dueños de campo, a los que exportan, en fin, a los poderosos, para decirlo de alguna forma? Andrea, el campo no fue nunca volvió a ser lo que era antes de la dictadura, cuando se hizo la reforma agraria, nunca volvió atrás del todo, a pesar de Pinochet y la concentración económica, sobre todo en el sector forestal, y en gran medida, mediana medida, en el sector agroindustrial, que tiene muchos actores. Pero la reforma agraria caló hondo. Ahí estuvo ese triángulo maravilloso, ¿no? Se destruyó tierra, se acabó con el latifundio, no había ni siquiera relaciones salariales. Se crearon las instituciones de apoyo a la agricultura, el INDAP, el INIA, que es Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el año 64, muy importante en todo el periodo de fortalecer eso. Y en tercer lugar, se creó una cultura de cooperativa y de asociaciones campesinas que ni la dictadura pudo borrar del mapa como O sea, quiso. usted diría que en el fondo nosotros Es plural no la debiéramos agricultura. de asociar este ministerio a una idea No. además de dueños de fondo o ahora de dueños de grandes exportadoras. No, mira, por ejemplo, la producción de semillas en Chile, 70% pequeño. Perfecto. ¿Cuál es la gran zona de producción hortícola del país? Es acá en Santiago. Lampa, Tiltil, acá al final del aeropuerto Pudahuel, una gran producción desde toronjil hasta cilantro, Ya, ok. pequeños parceleros de la Le tomo reforma el agraria. punto. Usted Es dice plural, que en función, es plural. que el campo es plural, pero el ministerio, que era la pregunta, el No, el ministerio, ministerio un poquito cargado, y eso ha hecho una gran transformación, ¿cargaba a qué? cargado a los grandes exportadores. Ya. O sea, el Ese- metarrelato, Chile, potencia agroalimentaria, que ha tenido enormes méritos, pero también zonas grises. El país, siendo un país pequeño, es uno de los principales exportadores del hemisferio sur, en más de 12 productos, y con dinamismo, y eso a propósito de tiempos difíciles, es nuestra gran reserva también. Y eso genera empleo, más del 11% del empleo nacional lo genera el mundo rural, y ahí ocupa un rol importante la fruta de exportación. Pero también este ministerio son otros actores, los pueblos, naciones originarias, las cooperativas, la agroecología, la agricultura familiar campesina,
Y todos estos actores que estaban subalternos en el sistema del ministerio, ahora son muy protagonistas en todos los consejos. Ya, pero usted reconoce que políticamente ese ministerio estuvo asociado más bien a los grandes exportadores. A los grandes exportadores y fueron dejados de lado, ya sea como foco, ya sea como grupos de interés, por lo que sea, digamos, aquellos que son pequeños que usted está diciendo que son la mayoría. Sí, pero para ser justo con la historia, el INDAP tomó fuerza también y más programas por el retorno a la democracia, e incluso deja decirte algo de Walker. Walker tuvo un mérito. Hay un fondo de asociatividad en que hubo otro momento interesante de fortalecimiento de cooperativas, así como con la ministra Undurraga se hizo una política de desarrollo rural, claro, el típico problema quizás sin recursos. Ahí, por ejemplo, se propuso que tenía que haber más desarrollo rural, pero no se habla de la ley de rentas territoriales, que es clave y tiene que estar en la reforma tributaria como lo ha planteado el presidente. Ya, pero me Boric. Está poniendo muchos temas Pero me también, está pero una última cosa, importante en eso de desarrollo rural, los consejos de cuenca, hablaremos de eso. Sí, porque vamos a hablar del agua. Entonces, en el tema de los alimentos, usted decía que hay algo, y aquí es interesante entrar derechamente al tema de los alimentos, que es lo que nos tiene muy preocupados porque están subiendo. Cada vez la plata alcanza menos. Efectivamente, son más caros en los supermercados que en las ferias, yo ya se lo he escuchado decir. Pero 40% más caro. 40% más caros en los supermercados, o sea, en las tres cadenas. El promedio de las verduras, frutas, de lo que se compran en las ferias, y para qué decir, de lo que se vende en los mercados mayoristas, los Valledor, la Vega, la Feria Chacarero Rancagua, la Feria Monumental en Concepción, hay una gran brecha de precio. Ahora, entrevistamos el otro día a un representante de la FAO y decía que América Latina tenía un drama, y Chile, Argentina también, que éramos potencias alimentarias, pero sin embargo, la mayoría de estas se exportaba. Además tenemos digamos, la idea como de los monocultivos o cultivos que están muy concentrados en algunos, que son los que dan la plata. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Parcialmente de acuerdo con él, porque pareciera que no conocieran la agricultura nuestra. Es decir, a ver, veamos el Gualmapu. La gran producción ¿Le dice Gualmapu? Gualmapu, el centro sur, ¿no? Le dice Gualmapu, sí, no le dice la Araucanía. No, Gualmapu, desde Biobío hasta Pero está consciente Chiloé. Que eso puede ser de alguna manera un tema político, el tema de tratar... Andrea, Gualmapu. La ex ministra tuvo que pedir disculpas con respecto a eso. No, ex ministra no, perdón. La actual ministra Isquia Siche, ya le dije ex, tuvo que pedir disculpas a Argentina por esa razón. No, nada que ver, pero eso fue una pasada película argentina, no hay dificultad en eso. Miren, en el Gualmapu, el territorio histórico predominante mapuche, el nivel de aporte a la economía nacional y a la agricultura es gigantesco. Leche, ganadería, todo diversificado. Exactamente, papero, la avellano chileno, los quesos en Temucuy, la comuna o el loft mapuche estigmatizado, gran productor, toda la vida le he comprado ahí afuera en la carretera. O sea, hay una economía bien diversa. Lo mismo Chiloé. La familia agrícola, en el caso nuestro, la mitad casi del trigo que se requiere, no solo para el pan, también el trigo candial, que es lo que genera la industria de las pastas, los fideos, Caroce, Luchetti, compran mucho trigo candial de Chillán, de Ñuble, de Maule y también de la zona de la Araucanía. Victoria, ahí pequeños, grandes, medianos. Ya, pero igual importamos el trigo, el 55%, igual importamos aceite, o sea, es decir... No hay país en el mundo, Andrea, autosuficiente en todo. No existe. No existe. Y no debiéramos de ir hacia la allá. autarquía. No, tenemos que ir, como dice el presidente Boric, más a seguridad alimentaria. Cuando tiene buen intercambio, no nos ha faltado nada. Salvo esta crisis. Claro, bueno, nos ha salido más caro, pues claro que no nos ha faltado nada hasta que tengamos... Pero hay carestía en un tercio. También lo queremos desmitificar, lo vamos a demostrar con ODEPA. Vamos a lanzar este viernes el MAT, que es el MAT? MAT significa mejores alimentos de temporada. ¿Ya? ¿Qué es eso? Como la fruta, importantes producciones de temporada como pimentones, como zanahorias, pepino, zapallo italiano, entre otros. Tienen precios bastante razonables. Y como exportamos mucha fruta, también eso genera oferta nacional y mucho pequeño agricultor genera manzanas, peras, hasta hace pocas semanas, frutillas al por mayor, con una oferta
muy diversificada. Somos fuertes en carne blanca, somos fuertes en huevo, Ya. somos fuertes en autosuficiencia lechera. Hay muchos mitos que es importante Eso, ¿cuáles son derivar. los mitos Lo que mismo usted con quiere hortalizas. derribar mitos? Hemos tenido un retroceso importante en las legumbres tradicionales. Ya, eso. Poroto. ¿Dónde están los puntos negros para que en el fondo todo el resto nosotros tenemos? Usted dice que somos ¿podríamos decir que nosotros somos una potencia? Somos una potencia en fruta de exportación. Ya, sin eso lugar a sí dudas. somos una potencia. Sí, sin lugar a dudas. Ya. Y somos un país bastante seguro, Ya. porque hay diversidad, porque a pesar de la pandemia, yo siempre digo que así como nuestro homenaje al sector salud, vamos a rendir un homenaje para el buen tripanto y el 21 de junio a las y los agricultores de Chile, porque se han sacado la mugre y se han levantado al alba, han seguido trabajando, están sembrando a pesar de las turbulencias y un momento histórico que crece la inflación, crecen los combustibles, faltan insumos agrícolas, porque China, Ucrania y Rusia son los principales productores de fertilizantes, pero a pesar de eso, este es un sector que se saca la mugre, es todo el mundo muy dinámico, tiene esa cultura, nos levantamos temprano y ese mundo alimentario está con las pilas puestas. Yo soy muy optimista y no es un optimismo ramplón. Por cierto, el gobierno ha reaccionado, el presidente nos ha exigido, nosotros nos hemos focalizado, no solo en que los servicios del Minagri hagan más transferencia tecnológica, INEA, SAC, INDAP, sino que también ayuda directa, apoyo en fertilizantes, Pero hábleme de los lugares donde efectivamente tenemos carencias en términos, porque el tema del pan, ahí hay un tema, ¿no? Claro, ahora nunca fuimos, salvo en el siglo XIX, que exportábamos trigo a California. En el último medio siglo no hemos tenido suficiencia completa en el trigo. Ya, el tema del aceite. Se importa el 55%. El 55%, sí. ¿Qué pasa con el tema del aceite? ¿Qué claro, pasó? A ver, en aceite de oliva hemos crecido un montón. Sí, pero... Y ahora, espérate, es curioso, porque el aceite de maravilla se ha empezado a acercar al precio, hasta tan caro que ya estamos como en Fuimos grandes productores de maravilla y teníamos en ese sector un área más dinámica, pero el éxito de la fruta y del sector vinícola generó que se ha perdido hectáreas en maravilla, pero mantenemos un rublo importante en maíz, lo mismo en producción arrocera, Parral, Linares, como también aún produce remolacha. Es muy bonito como la cultura de la papa. Hoy día le contaba al presidente Boric, estaba muy contento, sabía del proyecto, que un proyecto de línea del ministerio de producir 7 toneladas de papa por hectárea, se creció a 40 aplicando tecnología, un sistema de cortaviento y de un alto rinde. Y hay producción de verdura de Arica a Magallanes, con vivero, y para qué decir, como te contaba, lo que ocurre acá en la zona central, y por eso la gente vaya a las ferias, camine, eso es muy importante, favorece además a los pequeños productores y a los pequeños comerciantes, y en las ferias se encuentran sus productos un 40% más baratos que en los supermercados. Que en las grandes cadenas de supermercados. Claro, ahí te ofrecen un par de productos baratos, pero el promedio de la canasta, como se tiene que medir, es mucho mejor en las ferias libres y con precios justos y trazabilidad de nuestro querido país. Hablemos del tema del agua, porque usted acaba de hablar del tema de la tecnología, de la innovación. Y sucede que el 70 o el 80% más o menos del agua se utiliza en la 78% en la agricultura. 78% de la agricultura, ¿ya? Como todo el mundo, y eso es bueno pero tenemos que sobrevivir. Porque tenemos que comer, etcétera, etcétera. Sin embargo, se sigue utilizando muchas veces el agua como éramos antes, pues, un país que tenía agua. Pero hay problemas hay varios problemas. Bueno, está claro la sequía de 13 años. Segundo, no hemos tecnificado bastante. Hay que verlo al revés. Si no hubiese habido este esfuerzo de la Comisión Nacional de Riego, la visión histórica. Mira, mi suegro trabajó como topógrafo del canal de riego que se llama Biobío Sur, que la mitad surte a Valleco, la otra mitad al Biobío, años 50. Es decir, el Estado tuvo una visión de generar embalse, el embalse Santa Juana, en el caso de la región de Atacama, iba a llenar, y todo el clúster de la uva pisquera y de los productores, ahí son muy importantes los de Aguitas con diversos productos. Si no hubiese habido esa inversión y esa visión, estaríamos en otras circunstancias. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Se han tecnificado en un 90%
los fruteros y los productores de exportación. Ya. En cambio, la agricultura familiar campesina ha ido quedando atrás. Entonces, una de las tareas que el presidente Boric nos ha colocado, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, focalizar recursos para la seguridad hídrica, no solo el consumo de agua potable, sino que también de riego. El riego para diversificar nuestra agricultura, dar certeza a los pequeños productores, y allí estamos trabajando, poniéndonos las pilas, y en este Comité de Transición Hídrica, colaborándonos para que en las cuencas exista colaboración entre los actores y no atrincheramiento del que tiene muchos derechos de agua y que al final del riego no llegan los más pequeños, muchos pequeños que han accedido a las posibilidades de tecnificación. ¿El tema de la propiedad es un tema? Es un tema porque los pequeños, muchos de ellos por herencia, no tienen la cantidad de hectáreas que pide los proyectos de la Comisión Nacional de Riego. Por eso ha crecido, mira, esto es, 100.000 millones de pesos la Comisión Nacional de Riego, llega a los grandes y medianos. 40.000 millones tenemos ahora en INDAP, focalizando proyectos de riego. Declaramos 263 comunas en emergencia agrícola y se está trabajando con los municipios de manera conjunta, más de 14.000 millones de pesos, aporte directo a pequeños productores, familias, Prodesal se llama técnicamente, usuarios de INDAP, y eso estamos ayudando a paliar este momento crítico mundial. Pero no entiendo, ¿está ayudando para qué? ¿Para darles agua, para tecnificarse? Porque el tema es que nosotros... Agua, y en algunos casos, Andrea, es sobrevivencia de los animales, que es lo dramático de Coquimbo. Eso es lo que hay que... Esa es la emergencia. Petorca, hay una emergencia, entonces forraje, ¿no? Apoyo en forraje. Ya, pero ¿qué es lo que va a pasar con respecto a, y ahí usted puso Petorca, un lugar donde efectivamente, o pongamos otro ejemplo también, el tema que tiene que ver con la laguna Culeo, que se secó según los últimos estudios por el sobreconsumo de agua para los guindos que estaban al lado. Claro, diversos estudios muestran que en el caso Culeo hay al menos 3 factores, ¿no? Por supuesto Uno que de no es ellos el son los único. monocultivos, la sequía muy Pero el monocultivo fuerte, es parte de la problemática. Claro, el monocultivo a gran escala, en zonas que no son pertinentes, que son... ¿Qué pasa con eso? Bueno, allí tiene que haber regulación. Hay ¿Qué es lo que es regulación? Hay un plan regional de ordenamiento territorial que han sido bien vetados, ¿no? Porque les tienen miedo. Por supuesto, porque significa, me imagino que... No ponen prohibiciones, pero ponen condiciones. Esto ocurre en todo el mundo desarrollado. Entonces, usted si tiene capacidad de agua, tiene que respetar la ladera, puede poner parcialmente y tiene que ser muy estricto con el uso de la misma. Y acorde con la cuenca en la cual está, por supuesto. Pues, claro, habrá cuencas que son más para olivos y para tinares. Pero aquí no se hizo nada así, pues aquí se puso el que tenía plata, compró sus derechos y se las arregló con su fondo. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por eso se habla de transición. Por eso, transición a la responsabilidad hídrica. ¿Cómo va a ser eso? Transición, bueno, ya se está trabajando, ¿no? Con los actores. Muchos de ellos han tenido buena voluntad colaborándose. Hay un caso ejemplar en el río Copiapó, hay una mesa del agua en el Gran Santiago, hay mérito. Ya, pero eso es buena voluntad de los dueños. Se está trabajando bien en serio. Ya. Y trabajando en colaborarse, objetivar el agua. Aquí hubo una crisis en el Choapa, instalé personalmente por mandato del presidente, generamos una mesa entre la comunidad, los municipios del Choapa y la empresa Pelambre. La minería ocupa solo el 2% del agua y muchos tienen desaladora, pero en Choapa Pelambre ocupa hoy día casi la mitad y ahí tiene que haber corresponsabilidad, tiene que haber solidaridad. Estructuralmente, ¿qué queremos? Los consejos de cuenca obligatorios, y tiene que haber una ley de rentas territoriales que asegure recursos al desarrollo de la ruralidad. ¿Y la Convención Constituyente va a cambiar el tema de la propiedad del agua? No, mira, hasta el Código de Pinochet dice que el agua es pública. Lo que pasa es que, claro, hicieron este mostrito de las concesiones eternas y estos especuladores que desacoplaron tierra de agua, lo que había logrado la reforma agraria, y estos especuladores que se hicieron millonarios revendiendo el agua. Ya la modificación al Código de Agua, no todo es blanco y negro, dio 2 avances sustanciales. Perfecto. Uno, que las concesiones tienen 30 años, no son eternas. Perfecto. Y se pueden revisar. ¿Ya? Y segundo, que en caso de emergencia hídrica, las juntas de vigilancia tienen que hacer una oferta de prorrateo o uso racional, y si eso no llega a acuerdo, el Estado tiene potestades para poder poner racionalidad. De hecho, ha ocurrido, Andrea, y con conflicto, pero el conflicto es parte de la vida. Por la grave crisis de agua del Gran Valparaíso, los agricultores, no solo los grandes, también los medianos y pequeños,
de Aconcagua la vieron difícil algunas semanas porque se tuvo que rellenar el embalse que es complementario a Peñuela, que surte de agua potable al Gran Valparaíso. Lo mismo se está trabajando en el caso de la cuenca del Maipo, incluso colaboración eventual entre agua andina, el agua que recicla al final tratada allí en La Farfana, en la Rinconada de Maipú, que pueda ir de regadío, pero cuando si es que llegamos a un escenario de falta de agua para el consumo humano, que se apriete la agricultura y colabore con abastecimiento de agua potable. Ahora, eso es confianza, grande de acuerdo con lo que estamos propiciando. Y ahora yo lo quería llevar a mi tema, asado. Por supuesto. No. Su tema, pero usted se alimenta bien. Y entonces la alimentación es su tema. No, quiero hablar del tema del tema mapuche. Me parece que hay aquí una mirada, una historia que usted tiene con respecto a la relación que tiene con nuestro pueblo originario. Además, es bien impresionante, pero en el momento en que Isquia Siche, la ministra actual del Interior, comete este error, no sé si lo considera un error. No. Ya. ¿Usted cree que no es un error? No. Ella cree que... Parte de la realidad que hay allí y fue valiente. Y ahí además vas quedando en la autoexclusión, ¿no? Allí hubo voluntad de diálogo. Ahora, hubo voluntad 2 de ir semanas después, usted se reunió, la fotografía está ahí, ¿o no? Usted se reunió con unas comunidades mapuche, no hubo ni un problema, ninguno. Que yo sepa ahí, no baleo no hubo, tiros no hubo. No, sí, pero yo estuve cerca de Temuco, soy amigo hace 30 años, Aucán Wilcamán. Aucán, para que usted sepa, marchó y no lo dejaron entrar a la Plaza de Rancagua. Yo era alcalde y entró a la Plaza de Rancagua y el titular de Rancagüino fue solo O'Higgins y Aucán Wilcamán han entrado a la Plaza de Rancagua. Y además la demanda por más justicia, por tierras, por reconocimiento del pueblo nación mapuche es enorme. Además estoy jodido, mi abuela es chilena mapuche, pero soy cabezón, me hizo hortelano a los 5 años, tengo callo. Entonces uno es parte también de unas tradiciones, ¿no? Mi abuela Isarina Carreño, Lisana, ella decía, nuestro apellido era Yantén, pero es un tema ahí personal. Pero además los mapuches son extraordinarios, le decía, en el cuidado del bosque, en la diversidad, lo que canta el Icura Chihuahilap, las peñas, las lamienes. Además, desde la Universidad Alberto Hurtado creamos el primer diplomado en política indígena y fuimos parte en la Comisión de Estado para la Descentralización, Andrea. Nosotros logramos, hay una propuesta que está sobre la mesa, de región Gualmapu plurinacional, unánime, desde José Marimán, el intelectual mapuche que ha empujado esto, doctor en ciencia política por décadas, hasta Henry Bombae y también Arturo Fermandoa, constitucionalista de la UDI. Todo el mundo acordó, vamos a región, 20 años que al menos el 40% de su parlamento o asamblea sean representantes mapuche, que allí se recupere en serio la lengua. Es una vergüenza. Yo viví con los mayas 2 años y medio y en los acuerdos de paz en Guatemala hay Academia de Lenguas Mayas en todos los pueblos. Hay un viceministro de Educación que es de interculturalidad. Hay un canal maya de las lenguas. Hay 80 universidades indígenas en las Américas. Hay gente que se anda asustando con la plurinacionalidad. Estados Unidos es plurinacional total y allí están los acuerdos del gobierno norteamericano con el pueblo nación navajo, con el pueblo nación sioux, con el pueblo nación apache, entre muchos. Panamá tiene acuerdos y autonomía con los cunas, Nicaragua con los misquitos, Colombia avanzó en eso, ¿para qué decir Ecuador y Bolivia? Y Chile es de esta maravillosa plurinacionalidad, pero hay que hacer reconocimiento y hay también un problema material. Tiene que haber negociación también con las forestales. Y el gobierno está trabajando en esa línea, tendiendo puente, a pesar, a veces hay un dicho campesino, ¿no? Que la noche es un poco más oscura antes del amanecer. Sí. Y aquí se está trabajando, se trabaja en diálogo, con apoyo de una experticia muy grande que ha tenido Noruega en conflictos territoriales. Y ahí está la voluntad del presidente, de la ministra Isquia, de la ministra Janet Vega, que sabe de esto de desarrollo social. Nosotros como ministerio nos declaramos en Parlamento con el pueblo nación mapuche. Ya, pero, y además, Andrea, te decirte una última cosa. No solo para los mapuches, con los mapuches. El Ceremi de Agricultura es mapuche. La directora de CONAF en la Araucanía es mapuche. Por primera vez hay una mujer
muy talentosa, con Itropa, de Cholchol, que estudió ingeniería forestal en la UFRO, en la Universidad de la Frontera en Temuco, y es la gerenta de restauración forestal y cambio climático de la CONAF, uno de los 3 cargos más importantes. Esto se trata de incorporar, de ser un pueblo, una comunidad que camina en un sentido inclusivo de verdad. ¿Y qué es lo que nos pasa? Porque lo que usted dice lo dice como en una ironía, pero se ha generado esta suerte como de temor a la plurinacionalidad. Quizás hasta podría ser también... Andrea, que no se ve brutal. Hay gente que no se mira al espejo y no recuerda dónde vienen sus ancestros, cómo llegaron acá. Son otros pueblos, otras naciones. Somos ese mix. Y lo otro, que en Chile hay un facilismo de parte de la élite, que no se da cuenta de lo material. Chile creció de 19% de carga fiscal a 21% de la dictadura a la democracia. El promedio de la OCDE es 35%. 18 países de la OCDE tuvieron fuertes conflictos con sus pueblos naciones originarias. Y allí, ¿qué es lo que hubo? Reconocimiento, autonomía, acuerdos de pago de deuda histórica, resarcimiento, tierra y fondos para eso. ¿Dónde está la negociación o la apertura? Empieza a ocurrir. Hemos estado dialogando con actores de la CORMA y del sector forestal, distintos actores del gobierno. Vamos a un pacto de ley de rentas territoriales con apoyo a las comunidades. ¿Y qué hacemos con lo que está sucediendo en el sur en términos de atentados, en términos de asesinatos? ¿Qué hacemos con eso? Andrea, trabajé 3 años en Colombia con la cooperación alemana en causas de conflicto. Ya. Claro, ahí las FARC intentaron, no estoy haciendo ninguna comparación de los mapuches con las FARC, pero actores que estaban en lo armado, porque acá lo que ha habido es más bien sabotaje. No ha habido terrorismo en el sentido, esto no es la ETA, no es el IRA, acá ha habido violencia social de sabotaje. Y en el caso colombiano, ¿qué es lo que hubo? Limpieza también de instituciones, eficacia policial respetando los derechos humanos, negociación de poder, articulación, reconocimiento en un proceso doloroso, pero se sentaron los actores, hubo impuestos a la pacificación, aporte de las grandes empresas. ¿Ya? Y así ha sido en todos los países que han tenido conflictos territoriales significativos. Eso es algo que todos los actores tienen que asumir. Pero no me contestó la pregunta que yo le hice. Sí, su pregunta es que eso no va a acabarse de un día para otro. Es una fantasía. Aquí tiene que haber un proceso de negociación, tiene que haber una reforma tributaria que apoye un proceso de equidad y de evolución de tierra. Lo que pasa es que hay algo, tiene que haber reconocimiento. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que hay y eso algo. Lo está logrando. Pero no me deja ni Convención Constituyente. Pues. Perdón, Andrés. Pero hay algo que es efectivo, que tiene que ver, al menos con la percepción ciudadana, igual es relevante. Porque hubo, por parte del gobierno, una idea de sacar el estado de excepción, quizás como, ya sea que no funciona, uno puede verlo como alguna buena voluntad, podría ser, para bajar la presión, podría ser para otros es haber dejado actuar. Sin embargo, y puede ser que exista todo lo que usted dice, en paralelo, todas estas conversaciones, el diálogo, etcétera, etcétera. Pero si los atentados continúan, los sabotajes, como usted le llama, la verdad que la posibilidad o el apoyo que va a tener de la ciudadanía el seguir avanzando en eso parece que no va a ser muy grande. Cada vez que uno pregunta si más militares, dice la gente. Andrea, pero también objetivemos. Ahí el encargado, el líder de la logística de los pequeños transportistas que en la zona de Arauco, fue antes que terminara Piñera, dijo no ocurrió, estaban escondidos los árboles, los marinos, no hubo ningún cambio importante, relevante con el estado de excepción. Sí. Eso se ha dicho hasta el cansancio. Aquí aumentó bajo. Sí, pero ¿qué legitimidad va a tener el gobierno de Boric de seguir avanzando en términos de paz si es que la violencia sigue aumentando? Esa es la pregunta. Andrea, ¿Cómo se va a hacer eso? Yo le insisto, todos estos procesos comparados, que la ciencia política comparada existe, es ciencia, es una mezcla de que continúa la conflictividad, salvo que usted pacte tregua. Me acuerdo que Claudio Rego habló de eso cuando fue candidato presidencial. Hay una frase del Papa Francisco maravillosa, que es la santidad de negociar. No, o sea, ¿tregua con quién? Bueno, hay que hacer tregua con actores, ¿no? Hay que buscar... ¿Con quién? Pero con los diversos actores. ¿Con la CAM? Claro, tienen que
¿Por qué no? ¿Usted le dio a Yaitul? No, no sé, no quieren hablar, por ejemplo, con la ministra Isquiasiche, No, pero, que está a cargo. pero mire, esto es algo que cuando hay voluntad, que exista la autoexclusión, ¿no? El que no quiere dialogar, que quede claramente autoexcluido. Pero si usted al final resuelve como política que existe un momentum de posibilidad de conversar con el distinto, todos los actores, por cierto, no se puede excluir a nadie, que algo que... Es que eso ya lo han dicho mucho, y en Interín seguimos viendo camionetas con una gente que está como armada. Sí, pero el facilismo no existe, Andrea, y las personas que nos escuchan saben que estos gobiernos, como la receta de muchos gobiernos derechistas en todo el mundo, se va a acabar la delincuencia. Miren el gobierno de Piñera 1 y 2. Son todos discursos banales. Acá tampoco quien venga a decirle, y en todo, incluso la solución de los conflictos, siempre quedan grupos descolgados que mantienen situación de beligerancia. ¿Pero cuál es el plan? El plan es entrar 5.500 millones de pesos también en cosas de Carabineros. ¿Cuál es el nuevo plan? Porque lo que vimos es un despliegue más bien que tiene que ver, sigue teniendo que ver con la fuerza, se está discutiendo el tema de... El silencio y los diálogos están funcionando, Andrea, ya verás. Usted dice que hay una agenda que está fuera del terreno de lo público, que no sabemos. Los rimbombantes, los comandos jungla... ¿Usted cuánto tiene que ver con esa agenda? Porque es una de las personas que al menos del Ministerio... Bueno, el Ministerio de Agricultura, usted sabe, el mapuche es de la tierra, el Ministerio de Agricultura es de la tierra. Entonces, por los poros y por los diálogos que hemos tenido, no solo con comunidades mapuche, también con dirigentes del agro, con dirigentes de la industria de la madera, con cooperativas, con los productores de papa de la costa maravillosa de la Araucanía, con las mujeres líderes en la provincia de Osorno. ¿Usted cree que este gobierno va a lograr avanzar en un terreno de paz? Sí. Categóricamente, sí. Se la juega por eso. Lo va a ver. ¿Si usted va a ser parte de esa conversación? ¿Está siendo parte de esas conversaciones? No, yo soy uno conversaciones? más del gobierno. Ahí están las máximas autoridades a cargo y colaborando como nos corresponde. Dos últimas preguntas. ¿Usted cuáles son las alternativas que estaría barajando el gobierno en el caso de que saliera rechazo en el plebiscito? Bueno, el presidente ha dicho, ¿no? Somos demócratas, son transformación en la legalidad. Por cierto, somos muy, bueno, todo el mundo es optimista, ¿no? Creo que se van a derivar muchos mitos, porque ha habido mucha alerta, ¿no? Alarmas por opiniones de sus comisiones, pero como dicen muchos yo le estoy organismos preguntando con internacionales, respecto al plebiscito de salida. Yo entiendo lo que pasa con la convención. Uno respeta el fallo. Si sale rechazo, ¿debiéramos de quedarnos con la constitución que está, po? ¿Eso es? Pero a lo mejor hay un paquete de reformas significativas para enriquecerla, hay muchos escenarios. Ya, o sea, en el fondo el escenario de quedarnos como estamos no es un escenario posible el para el escenario gobierno. Es muy hipotético, ¿no? En hipotético, el rechazo, porque si uno dice la democracia 50+1, el rechazo ganó. Imaginémonos en ese escenario. Ahora, yo practico los consejos toltecas. ¿Cuáles son esos, ministro? Que no los conozco. Uno no hablar mal del otro, hacer todo lo que uno puede, pero hay uno que es muy importante. ¿Cuál es? No conjeturar. Ya, usted vive el presente, Sí, yo en soy, el presente, la ministra Isquiasiche tiene que estar en ese lugar. Mira, hay un gran intelectual en Concepción que Hugo Severman, el potenciamiento del presente. La reforma aquí y ahora. Ya, ok, no me quiere contestar. Hablemos en el presente. Sí. La ministra Isquiasiche, ¿a usted le parece que está empoderada, la vio empoderada, la ve en estos últimos días? Y una gran ministra. Ya, ¿usted cree que lo va a lograr? Sí. Ya. Ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a ver cómo le va con sus dos afirmaciones que hizo sí, por supuesto. en este programa. Se lo voy a y usted se compromete la va a invitar al reconocimiento a toda la familia agrícola que nos tiene sin falta de alimentos en la mesa y empatía, por cierto, con quienes sufren el alza de ciertos alimentos. Pero en eso estamos trabajando. Vaya a las ferias. Bueno, vamos a ir toda a la feria, pero antes vamos a escuchar... ¿A qué feria va usted? A ver, te quiero bien. No soy yo la que va a la feria, pero vamos a la feria. ¿A quién manda? Pero yo no voy a la feria, la verdad. Pausa y ya volvemos acá en Cadena Nacional. Estás en Vía X, el canal de la libertad de expresión.